Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición aquí estar con ustedes una mañana más estudiando la palabra del Señor. Esperamos con el favor del Señor que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a continuar y finalizar la parte que nos corresponde de las 7 iglesias del Apocalipsis. Nos quedan las últimas 3 y esperemos de que podamos aprender acerca de estas iglesias lo que Jesús les dice a ellas. Creo que hay mucho que podemos aprender. Y cuando hablamos de las iglesias, por favor, no piense de que esta es la responsabilidad del pastor. No es la responsabilidad de cada uno, porque es más, cuando se dan las instrucciones, muchas de estas instrucciones, si no todas, es a nivel individual y no colectivo. Y cuando se da la promesa, es al que venciere. O sea, que es también al individuo, no al colectivo, porque cada uno de nosotros compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Así que no pensemos de que esto no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad salvaguardar la doctrina o preservarme, ¿verdad?, de los pecados del mundo. No es cuestión de la iglesia en colectivo, sino es individual cada uno de nosotros. Aun cuando la iglesia no puede estar bien, nosotros estamos llamados a hacer lo que a Dios le agrada. Y esto es verdad. No podemos excusarnos ni escudarnos en el liderazgo o en la iglesia colectiva donde nos podamos congregar. Cada uno de nosotros somos responsables. Esto es una verdad que se presenta en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Antes de cualquier cosa, vamos a encomendarnos al Señor en oración, pidiendo al Padre que nos ayude y que podamos presentar esta clase de una manera eficaz, ungida, y que pueda ser de bendición y de edificación. Padre amado, estás en los cielos. Padre amado, venimos delante de ti, Señor, en necesidad, en gran necesidad, Padre, de poder escuchar tu voz, de poder, Señor, ser instruidos, Señor, por la voz tuya. Padre amado, que podamos ser apartados de la voz humana y totalmente dispuestos, Señor, atentos, con oídos para escuchar tu voz divina. Padre, en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos escuchar tu voz, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos capacites, Padre amado, y que podamos responder, Señor, a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. En un segundo voy a proyectar ahora lo que quiero proyectar. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir hablando acerca de la parte 2 de los mensajes de Cristo a las iglesias del Asia Menor. Y nos quedan 3 iglesias: Sardis, Filadelfia y Laodicea. Empecemos con la iglesia de Sardis. Y así comienza el mensaje que Jesús da a la iglesia de Sardis. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Muy bien, y comenzamos como siempre con la imagen de Jesús, cómo Jesús se está presentando delante de cada una de las iglesias, y en este caso la iglesia de Sardis. Y como dijimos al principio, esta imagen de Jesús siempre está haciendo referencia a cómo Jesús se reveló a Juan en la visión inicial. Así que aquí está haciendo referencia a lo que dice en Juan 1:20, donde aparecen las 7 estrellas que están a la diestra de Jesús, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios es una referencia al Espíritu Santo, que eso lo hablamos también en la clase antepasada. Pues este número 7, ¿verdad?, representa la plenitud y la perfección de la persona y obra del Espíritu Santo. Se le llama también el Espíritu séptuple. No que haya 7 espíritus de Dios, ni que esto, porque a veces hasta los mismos espiritistas utilizan esto para
para hacer y mencionar cosas de la Biblia para sus propios justificaciones espirituales, ¿verdad? De prácticas espiritistas, pero esto no es el caso. No es que hayan 7 espíritus, sino que es el espíritu séptuple para darnos a conocer, ¿verdad?, la plenitud y la perfección y la cabalidad de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Eso es todo lo que quiere decir. Así que Jesús está presentando como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, que esto es muy importante porque esto tiene que ver con lo que va a decir después a la iglesia de Sardis. Y las 7 estrellas, que si no me equivoco, vamos a ir un momento a lo que quiere decir las 7 estrellas. Eso se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, donde dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que los 7 estrellas son, ¿verdad?, los ángeles o los mensajeros de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que él tiene el control de la iglesia, le está diciendo a Sardis: tengo el control de las iglesias, ¿verdad?, y del Espíritu Santo de Dios. Y eso suena un poquito medio extraño, pero hay un por qué Jesús está diciendo esto, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación. Y le sigue diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús conoce las obras y siempre se lo dice a cada una de las iglesias. Una cosa bien curiosa en cuanto a lo que Jesús está diciendo aquí es de que comienza ya con una crítica. No comienza con un elogio. Comienza ya, ¿verdad?, confrontando a la iglesia de lo que está haciendo. Pero curiosamente no menciona lo que está haciendo. Pero bueno, vamos a poner pausa ahí y vamos a hablar un momento acerca de la ciudad de Sardis. Sardis había sido la capital del reino de Lidia y era una de las ciudades más conocidas del mundo antiguo y tenía mucha actividad comercial. Se extraía mucho oro desde esa ciudad, en las regiones, en las áreas adyacentes a la ciudad, y se convirtió tan rica que en el tiempo del gobernador Creso se hizo la frase: tan rico como Creso. O sea, yo qué sé, Pepito Pérez es tan rico como Creso, o sea, como en los tiempos, ¿verdad?, de Sardis, en su apogeo comercial y de riquezas. Ahora, cuando se escribe este mensaje a la iglesia de Sardis, ya aquella gloria de Sardis había pasado. Se había quedado en el recuerdo, ¿verdad?, de aquel momento cuando Sardis, ¿verdad?, tenía esta condición de riqueza y esta prosperidad. Porque ya la ciudad dejó de ser próspera, como en los tiempos antiguos. Así que el contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. En otras palabras, lo que antes era y lo que es ahora es totalmente día y noche. Ahora, esta es la descripción que se le da a la ciudad. Mejor dicho, lo que estoy diciendo ahora es la descripción que se le da a la ciudad, pero que es lo mismo que Jesús dice acerca de la iglesia. Ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. O sea, en algún momento en la historia de la iglesia de Sardis, así como en la ciudad, fue una iglesia viva, fue una iglesia apogeante posiblemente. Y tienes nombre de que vives, o sea, tienes ese nombre, esa etiqueta, pero estás muerto. Tú no tienes esa misma gloria o esa misma vida como tenías antes, si es que ese era el caso con la iglesia. Y en vez de dar un elogio, Jesús comienza dándole y confrontando con esta verdad. Ustedes están muertos. Y por ende, si ustedes están muertos, ¿qué tipo de obras ustedes hacen?
si están muertos. Con otras iglesias sí le menciona lo que está haciendo, ¿verdad? Tanto en los elogios como en las cosas malas que estaban permitiendo. Pero aquí le está diciendo del principio, ustedes están muertos. Tendrás nombre de que vives, pero tu condición delante de mí es una condición de muerte. Esas son palabras duras. Esas son palabras duras que se le diga a una iglesia de que tú eres una iglesia muerta, de que en ti no hay vida, de que en ti no está el Espíritu Santo, de que en ti la obra del Espíritu Santo es totalmente cero, porque estás muerto. Ahora, también la parte de que tienes nombre de que vives, también puede ser de la manera que la iglesia se podía estar percibiendo a sí misma. O tal vez de la manera que otras iglesias también le pudieran estar percibiendo. Oh, la iglesia de Sardis, esa iglesia de Sardis es tremenda. Esa iglesia de Sardis, fíjese cómo hacían, cómo eran. Esa iglesia tiene reputación. Pero Jesús no la veía esa iglesia de esa manera. La manera que veía la iglesia, Jesús, a la iglesia de Sardis, era una iglesia que estaba muerta. Y Jesús, cuando se presenta inicialmente en el mensaje a la iglesia de Sardis, dice, yo soy el que tiene, o que tiene a su diestra, vamos a ver una vez más, el que tiene los espíritus, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Sí, porque es Jesús el que suministra el Espíritu, como dice Gálatas 3:5 y Filipenses 1:19. Él es el que suministra. Y la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida del creyente está 100% relacionada con la persona de Cristo. Así que si Cristo está diciendo que la iglesia está muerta, es porque no hay operación, no hay suministración del Espíritu sobre esa iglesia. Está muerta. Es una iglesia que estaba exteriormente proyectando una actitud de vida por medio de su nombre, de eficacia, tal vez de poder, tal vez un vigor, pero sin espíritu. Y es que la iglesia puede funcionar sin el Espíritu Santo de Dios. Pues claro que sí. Iglesias nominales de por nombre, que algún momento tuvo, pero ahora no tienen nada. Y se convierten en empresas, se convierte en una organización de benevolencia. Y no hay espíritu en ellas para traer un impacto a la región o un impacto a las vidas de los creyentes. Fíjese que dice, yo conozco tus obras. Eso es todo lo que le dice Jesús. Yo conozco tus obras, pero ¿sabes qué? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Yo las conozco y eso es todo lo que te voy a decir, porque estás muerta. Y la solución que Jesús presenta es que la iglesia identifique las cosas que deben de morir. O sea, la Biblia utiliza este tipo de lenguaje que te dice, estás muerto y quiero que pongas a morir las cosas. ¿Estás muerto? Pero así tienes que poner a morir las cosas que están para morir. Vamos a leer otra vez. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que afírmalas, las otras cosas, y que tienen que morir. Esa es la solución. Pero ¿qué cosas son esas las que tienen que morir? Jesús no se las dice. Jesús no le da un listado de las cosas que deben hacer. Esto es solamente identificado cuando, al recibir el mensaje, la iglesia de Jesús, por medio de Jesús, por medio del escrito de Juan, esta iglesia reaccione
en una evaluación interna por medio de la búsqueda del Espíritu Santo, el cual va a revelar las cuestiones que tienen que estar para morir. Porque si el Espíritu Santo había sido apagado en la iglesia por medio de este mensaje, la iglesia tiene que regresar a la comunión con el Espíritu Santo, el cual les mostrará las cosas que deben de ser puestas para morir. ¿Por qué? Porque habían obras no dichas por Jesús, que en el versículo que le sigue dice, habían personas que no habían manchado sus vestiduras. Eso significa de que habían personas que sí habían manchado sus vestiduras. Y ese es el próximo versículo más adelante, que es el versículo 4, donde dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, habían personas que sí se habían mantenido puras, que sí, que no estaban muertas, que sí se mantenían en comunión. Y Jesús estaba en medio de ellas. ¡Qué lindo! Con un grupo pequeño, sí, Jesús estaba en medio de ellas porque andarán con Él. Pero con el resto no. Porque el resto tienen vestiduras sucias, porque estas las tienen puras y limpias. Ahora la pregunta es, ¿qué había hecho la iglesia para ser hallada muerta? Porque lo único que se le dice es que había muerto. Bueno, pero ¿qué hizo? ¿Aceptó la doctrina de los nicolaitas como las otras iglesias, como otra iglesia? ¿O la doctrina de Jezabel, como en el caso de Tiatira, los nicolaitas como en el caso de Pérgamo? No se le dice eso a la iglesia de Sardis. No hace mención de cuestiones doctrinales ni tampoco de cuestiones morales como la fornicación. Siendo ese el caso, y esto es mi opinión, que es muy probable que Sardis funcionara y trabajara bajo la fuerza humana. Bajo la fuerza humana. Amados hermanos, usted puede cumplir el ministerio de Dios, ¿verdad? Con propia motivación humana, con propia determinación y con propia, ¿cómo se llama? Cultura o con el orden humano. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Ahora, que dé los frutos que se deben de dar, ¿no? Obviamente, porque todo se hace por el Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y puede ser de que esta iglesia dependía del poder humano, excluyendo así la obra del Espíritu Santo. Y aun cuando está el factor humano metido en este potaje, el factor carnal, esto produce muerte. Sí, porque no se dice de que estuvieran las obras de la carne funcionando en la iglesia, ¿verdad? Todo tipo de pecado moral, etcétera, etcétera. Pero también puede estar funcionando, ¿verdad? El poder carnal, donde la autosuficiencia y el negar el poder y el ministerio del Espíritu Santo te lleva a que el hombre sea el centro del obrar de la iglesia. Así que el prescindir del Espíritu Santo o mezclar su obra con la obra de la carne resulta en muerte también. Así que, de la manera que yo veo esta iglesia, es una iglesia que ha perdido, ¿verdad?, la relación vital con el Espíritu Santo. Y por eso es hallada muerta. Por eso Jesús, cuando se presenta, dice, oye, yo soy el que tengo los 7 espíritus. Yo soy el que suministro el Espíritu Santo. Porque aquel que cree en mí, ¿verdad?, vendremos, habitaremos en él y será sellado con el Espíritu Santo y hará morada el Espíritu Santo. Seremos templo del Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo no da muerte, da vida. Es la vida de la iglesia, el Espíritu Santo. Y fíjese, no estamos hablando de los ministerios, ni tampoco estamos hablando de los dones. Es la vida del Espíritu Santo en la iglesia, donde la iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, en el caminar, en el testificar, en el poder de la palabra, en las señales y en los prodigios, en el testimonio, en la vida santa, en la vida justa, en la vida piadosa, en el sufrir, en las tribulaciones por causa de la fe, en la paciencia de Cristo, en todo. En toda la vida de la iglesia, en el compartir el pan, en la comunión entre los santos, en el matrimonio, en las familias de la iglesia, todo pertenece y todo tiene que estar presente. El Espíritu Santo de Dios. Porque esa es la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia. Y le dice... Le sigue diciendo a la iglesia en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Le está dando una encomienda a la iglesia a que se acuerde de lo que ella había recibido y había oído desde el principio. Las primeras instrucciones, las sendas antiguas, o como le dijo a la iglesia de Éfeso, el primer amor. Regresa a las primeras instrucciones, cuando tú recibiste por primera vez la palabra y creíste por fe. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu deseo? Y como dijo el apóstol Pablo a una de las iglesias, dice, hasta ustedes estaban dispuestos a entregar sus ojos por nosotros. Que recibieron esa palabra con esa pasión y con ese deseo. Pues ¿sabes qué? Tú que estás muerto, regresa a lo que habías recibido y oído inicialmente. Guárdalo, porque lo habías perdido. Guárdalo. Y al verte con lo que eras antes, al verte como eras antes, cuando habías recibido, oído la palabra, ahora arrepiéntete, porque ahora vas a tener, ¿verdad?, un punto de referencia para darte cuenta y decir, Dios mío, qué lejos estoy, qué mal estoy muerto. Y una vez logrado, debe de perseverar en ellas, porque dice, pues si no velas. Ahora, recibes, lo oyes, lo guardas y te arrepientes. Pero tienes que velar en ello para que tú puedas perseverar en la vida en el Espíritu. Tienes que velar. Tienes que estar protegiendo aquello que recibiste y que oíste y que te llevó a esta vida plena en el Espíritu. ¿Cuán importante es eso? Porque le dije, pues que si no velas, sí, porque puedes recibir, puedes oír, puedes guardarlo, retenerlo en tu corazón y arrepentirte, pero si no permaneces en ello, lo vas a volver a perder y vas a volver a morir. Porque si no velas, lo vas a volver a perder. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti, en otras palabras, implica de que Jesús va a traer juicio inesperado sobre la iglesia. ¿Qué tipo de juicio? ¿Qué tipo de castigo? ¿Qué tipo de reprensión con ciertas repercusiones por no haber velado adecuadamente? No lo dice. Lo único que dice es que va a ser inesperado. Porque va a ser como ladrón. Va a ser como ladrón. Y sigue diciendo el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y como dijimos anteriormente,
Aquí se refieren a algunos creyentes de la iglesia que se mantuvieron puros delante de Dios. Un remanente de creyentes en la iglesia de Sardis, donde la iglesia de Sardis estaba operando en la mismísima carne, sin ninguna intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue apagado por las razones que sean y de la manera que lo hayan hecho. Pero había un remanente que se mantuvo puro delante de Dios. Y estos son dignos de andar con Jesús, con vestiduras blancas. Dignos, no se mancharon con muerte. Y estos pocos se mantuvieron, ¿verdad?, en la comunión íntima, guardados en Cristo, aun cuando el resto, ¿verdad?, estaban en muerte, según como Jesús los estaba viendo. Mejor dicho, tal y como Jesús los estaba viendo. Y aquí viene la promesa a la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, como hace la Biblia, o sea, que la manera que presenta el mensaje es impresionante. ¿Se acuerdan el versículo primero, verdad? Que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora la promesa hace referencia al nombre y a la vida. La promesa ahora tiene que ver con: tendrás su nombre escrito en el libro de la vida. Y confesarás su nombre delante del Padre y los ángeles. Así que no vas a tener un nombre muerto. Va a estar tu nombre en el libro de la vida. Y no solamente eso, sino que tu nombre va a ser confesado. Yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, de muerte pasarás a vida. El que venciere tendrá las mismas vestiduras blancas que estos pocos que se mantuvieron puros. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ese nombre va a estar en el libro de la vida. Tú que tenías nombre de vivo, pero estás muerto, ahora vas a estar en el libro de la vida. Tu nombre estará ahí. Y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que el remedio, ¿verdad?, para la muerte de la iglesia de Sardis, Jesús se lo da. El antídoto, la manera en que la iglesia puede salir de la muerte espiritual, Jesús se lo da. Y si vence, entonces sí vas a tener nombre de uno de que vive, de uno que está escrito en el libro de la vida, y tu nombre será confesado delante de mi Padre y de sus ángeles. Gloria a Dios. Qué promesa, ¿verdad? Más linda. Pasemos ahora a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Y dice así el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una vez más está haciendo referencia a lo que dice Juan en su visión, en el versículo 18. 1:18, dice lo siguiente. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, aquí se está refiriendo a la llave de David. Y que ahí se está haciendo referencia, básicamente el pasaje es casi idéntico, a Isaías 22, 22 y 23. Vamos a ir un momento para allá. Isaías 22, 22. Dice lo siguiente: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y esto está haciendo referencia a Eliakim, hijo de Hilcías, a quien se le va a dar las llaves de la casa de Dios.
Y aquí, Eliakim es un prototipo de Jesús, por lo que dice, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis 3:7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, Jesús tiene la llave, tiene el control de todo en la iglesia, en el mundo, en la muerte, en el Hades. ¿Qué temor podemos tener nosotros si el amo de llaves es el Señor Jesús? ¿Hay una puerta que se te tiene que abrir? Él tiene la llave. ¿Hay una puerta que se tiene que cerrar con llave? Él la cierra con llave. Así que no tengamos temor de lo que está delante de nosotros, porque Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto es para la iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, no, y si tuviera mucha fuerza, la tumbaría. No, es el hecho de que Jesús le está abriendo la puerta para que esta iglesia pueda pasar, aún teniendo ella poca fuerza, porque es Él el que abre las puertas y traza camino al débil, al que tiene pocas fuerzas. Y sigue diciendo, porque aún tienes poca fuerza, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jolín, con poca fuerza, y ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. En medio de cualquier tipo de tribulación, y tiene poca fuerza. Gloria a Dios. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, tú eres una iglesia débil, una iglesia que tiene pocas fuerzas, pero has sido fiel, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y hay judíos, ¿verdad?, que mienten y ultrajan y te persiguen, pero yo haré que estas personas vengan y se postren a tus pies y te reconozcan que yo te he amado. Así que esta ciudad de Filadelfia está ubicada, muy curioso, un poco de detalles en cuanto a esta ciudad, está ubicada encima de una placa tectónica que hizo que esta ciudad sufriera varios terremotos. Y en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de esos terremotos, siendo después reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron por causa de los terremotos. Filadelfia significa el que ama a su hermano, y esto se debió a su fundador, Eumenes II, que dio ese nombre a la ciudad para honrar a su hermano Átalo II por su lealtad. O sea, por esa relación que tenía Eumenes con Átalo, él llama a esa ciudad Filadelfia, el que ama a su hermano. Ahora, una cosa bien curiosa es que la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias que no son criticadas. Y están más o menos cerca la una de la otra, 160 kilómetros de distancia. Y cuando comparamos el mensaje de Esmirna con Filadelfia, podemos ver contrastes y similitudes. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre. La iglesia de Filadelfia era una iglesia de poca fuerza. Y estas son las iglesias que no reciben crítica. Yo no estoy diciendo que la iglesia tiene que ser pobre y con poca fuerza, pero fíjese que en su gran necesidad, estas iglesias fueron fieles. Y eso es lo que más atrajo a Jesús. Y las amó. En Esmirna, algunos iban a ser encerrados en cárcel. Mientras que en Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar. O sea, en la iglesia de Esmirna, algunos iban a ser encarcelados y para Filadelfia Dios iba a abrir puertas. En Esmirna iban a pasar tribulación de 10 días
Y en Filadelfia, vamos a leer más adelante, versículo 10 del capítulo 3, dice que iban a ser librados de la hora de la prueba. Unos librados y otros bajo tribulación. Para Esmirna, sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. Para Filadelfia, el Señor iba a hacer que los que decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. O sea, para Esmirna iba a recibir oposición de esa sinagoga de Satanás, los judíos, mientras que la iglesia de Filadelfia iba a recibir reconocimiento de estos mismos que perseguían a la iglesia. Después tenemos, ¿verdad?, la recompensa. Le dice a Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y para Filadelfia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué vemos aquí? Para empezar, amados hermanos, vemos que cada iglesia, ¿verdad?, tiene diferentes características en el mundo, en el momento que pueda vivir. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, mientras que hay otras iglesias donde los creyentes son terriblemente perseguidos. Y cada iglesia, en cada uno de los lugares de este globo terráqueo, tiene sus propios retos y sus propias necesidades. Y fíjese que tanto para la una como para la otra se le da la misma promesa de vencer. Tienen que vencer. Aunque unos puedan estar sufriendo más tribulación que otros, ambas tienen que vencer. Y tienen que perseverar, tienen que estar hasta el final. Esto es muy importante, amados hermanos, porque el mismo Espíritu es el que suministra la vida a la iglesia, independientemente de las circunstancias, porque las tribulaciones no excederán la gracia divina, nunca. La persecución no excederá la gracia divina. Siempre la gracia de Dios sobreabunda sobre su iglesia en medio de las tribulaciones y de las persecuciones. Así que es muy importante entender esto, que no todas las iglesias son iguales, pero a todas se les requiere lo mismo. No todas las iglesias sufren los mismos tipos de persecuciones y de aflicciones, pero a todas ellas se les pide y se les exige lo mismo. Gloria a Dios. Y esto es importante de tener en mente. Pero qué lindo es ver, ¿verdad?, de que ambas iglesias, aun cuando son elogiadas, existe un contraste entre las aflicciones y las persecuciones entre una y la otra. Para alguna, las puertas las tenía abiertas, para otra, estaban en persecución. Y no existe mayor gracia entre la una o la otra, o que otra te estaba haciendo algo que la empoderó más que la otra. No, definitivamente que no. Cada una estaba cumpliendo y estaba pasando según la voluntad de Dios estaba llegando sobre la vida de esa iglesia. Porque si hay persecución, ¿verdad?, es porque hay persecución. Y si no hay puerta abierta, es porque hay puerta abierta. Y en diferentes edades la iglesia ha pasado por diferentes situaciones, tanto de gran explosión, de avivamientos, de alcance misionero, de puertas abiertas, como en grandes persecuciones. Y esto es muy importante. Una no es mejor que la otra. Porque hay una puerta abierta, no pienses que es porque tú has hecho algo diferente. Pensemos, la iglesia de Filadelfia haya hecho algo diferente a lo que estaba haciendo la iglesia de Esmirna. Ambos estaban cumpliendo con la voluntad de Dios y cumpliendo con sus mandamientos. Por cuanto has guardado la palabra y paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que los sufrimientos no son para siempre. La palabra de mi paciencia y la paciencia de Jesucristo,
Apocalipsis 1:9, que lo menciona también el apóstol Juan, representa el sufrir en espera a la providencia divina. Has guardado la palabra y paciencia, te has mantenido paciente, guardando mi palabra, mientras estás resistiendo, ¿verdad?, las tribulaciones y las aflicciones por causa de la fe, que también es la paciencia de Jesucristo, a lo cual también es un término sinónimo. Así que al haber guardado la palabra en medio de la tribulación, también ellos serán guardados de la prueba sobre el mundo entero que ha de venir. Y esa palabra guardado tiene que ser guardado afuera, o sea, tomado afuera, sacado de ese entorno, sacado de esa circunstancia, no preservado adentro, sino guardado afuera. Es lo que significa esa palabra. Y cuando dice la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, esa palabra prueba es peirasmos, que siempre se traduce, o la mayoría de las veces se traduce como tentación, y nunca se traduce como tribulación. Para la palabra tribulación es lipsis. Así que no está hablando de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, está hablando de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Posiblemente está haciendo alusión al gobierno del anticristo, que con señales y con dominio económico tentará al mundo entero a que reciban su marca. Así que la prueba que ha de venir, no la tribulación que ha de venir, está hablando de la prueba. Y esta prueba se traduce como tentación, de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. Van a ser tentados. El mundo entero va a ser seducido, ¿verdad?, a que participe y sea súbdito, por decirlo así, del gobierno del anticristo. Porque con poderes y señales engañará al mundo entero, va a seducir al mundo entero. El mundo entero va a ser tentado y muchos van a caer bajo esa tentación y caerán bajo su dominio. Entonces, la venida y su galardón viene pronto. O sea, llegará un momento que vendrá una prueba, ese momento de tentación sobre el mundo entero, y después dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que después más adelante, Apocalipsis 22:12, dice que él viene pronto y su galardón conmigo. Su galardón con él. ¿Ok? Pero bien curioso acerca de esa palabra, la hora de la tribulación, no, es la hora de la prueba. Y creo que sí tiene que ver, ¿verdad?, con la tentación que presentará el anticristo en su gobierno. Así que la iglesia va a ser preservada, va a ser guardada, sacada fuera de ese tiempo, de esa hora. Al que venciere, sigue diciendo, ¿qué promesas le está dando Jesús a la iglesia? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Aquí hay mucho que se puede decir y poco tiempo que nos queda para hablar. Pero rápidamente, el meollo de este asunto es que si Filadelfia fue una ciudad que tenía temblores y donde los templos de Artemisa y de Zeus fueron destruidos por los temblores, aquí Jesús está haciendo referencia a hacer una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En otras palabras, no va a haber nada que conmueva el templo de mi Dios donde tú vas a estar labrado, vas a estar, esto es una forma poética de presentarlo, no que va a hacer a los creyentes una columna física, definitivamente no, pero está aludiendo, ¿verdad?, a que va a estar firmes, inamovibles en el templo de Dios, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios y todo lo que representa el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. No habrá nada ni nadie que los pueda quitar de ahí. No va a haber un temblor de tierra que pueda remover y hacer caer el templo de Dios. O que caiga
¿verdad?, los cimientos y que caigan las columnas y el techo. No, de ninguna manera. Y no solamente el templo, sino que estará también en la ciudad de mi Dios. O sea, si en Filadelfia el templo de Zeus y de Artemisa cayeron por los temblores y la ciudad fue destruida por el terremoto, pues aquí está diciendo, pues mira, ni el templo y la ciudad, todo va a quedar ahí, todo va a estar firme. Todo va a estar firme. Es una promesa inamovible, una promesa totalmente segura y confiable. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este templo de Dios y la ciudad de Dios es para los que vencieren. Los que vencieren. Así que, amado hermano, amada hermana, sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles a la palabra de Dios. Seamos fieles hasta el final, aunque nos duela, aunque suframos, porque las aflicciones de este mundo no se pueden comparar con la gloria venidera, amado hermano. No hay ninguna comparación. Lo único, no sabemos cómo hacer esa gloria venidera. Por fe, ¿verdad? Lo anhelamos y lo queremos, pero no sabemos intelectualmente en nuestra mente cómo va a ser o con nuestros ojos. No lo hemos visto. No lo hemos visto, pero es algo, ¿verdad?, que nuestra alma desea. Y con fe y con paciencia, ¿verdad?, corremos esta carrera para llegar victoriosos hasta la meta final. Gloria a Dios. Por último, tenemos la Odisea. Por último, tenemos la iglesia de la Odisea. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí está haciendo referencia a la visión de Juan en el capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Porque aquí se está dando muchos calificativos a Jesús. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Ahora, todo esto muestra pues la eternidad y la divinidad de Jesús, su deidad, pero hay una parte aquí, ¿verdad?, que muchos fallan. Y tiene que ver más que todo con los testigos de Jehová, porque aquí dice, el principio de la creación de Dios. Ahí está, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, fue una creación, fue lo primero que Dios creó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como dicen Colosenses, el primogénito de toda la creación. Y es verdad, el principio de la creación de Dios y el primogénito de la creación es básicamente la misma idea que tiene este pasaje con Colosenses 1:15. Ahora, esta palabra principio en griego es arche, que significa también principal, gobernador o causa activa, mostrando así ser un título y no de que Jesús sea un ser creado. Porque si Jesús fuera un ser creado, entonces mentira hay de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, o la eternidad, que es básicamente lo que alude eso mismo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Entonces, esta parte de decir principio de la creación de Dios se está refiriendo a de que Él fue la persona principal en la creación de todas las cosas. Fíjese, eso está en Colosenses. Cuando dice, porque en Él, fíjese, vamos a ir al versículo 15, Colosenses 1:15, porque quiero hacer mención de esto porque tiene su importancia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Después vamos a hablar acerca de qué es primogénito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esa es la palabra clave. Entonces Jesús tiene preeminencia sobre la creación. Él es antes de la creación. Todas las cosas fueron hechas por él. Y el título que se le da es el primogénito. Porque el primogénito es el que tiene, ¿verdad?, la autoridad sobre lo que se le da al primogénito, que son todas las bendiciones y toda la herencia del Padre. Este es el caso de Jesús. Él es el primogénito, no por ser creado, sino porque tiene la autoridad sobre toda la creación, como aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. Y dice, primogénito de toda la creación, primogénito de entre los muertos. ¿Cómo es eso el primogénito entre los muertos? ¿Jesús fue el primero en ser resucitado? No, hubieron muchas personas antes de Jesús que fueron resucitadas. Así que él no es el primogénito entre los muertos, sino en preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, no en su origen. Él es eterno. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que dijo en Juan, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. El que estaba en el seno del Padre, él no fue creado. Eso es una herejía. A lo cual la iglesia en el segundo siglo peleó contra esa herejía. Pero aquí queda bien claro en Colosenses de que es que Jesús tiene preeminencia sobre toda la creación. ¿Y sabe qué? Tiene preeminencia sobre la iglesia. Porque él es la cabeza. En la creación, entre los muertos y en la iglesia él tiene preeminencia. Gloria a Dios. Sobre todas las cosas él tiene la preeminencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta es la iglesia, esta es la imagen que Jesús está mostrando, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea. Yo tengo la preeminencia, yo soy el primero en todo, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo soy el amén. Y esta iglesia, así como la de Sardis, no recibe ningún elogio, no recibe nada positivo. Bueno, por lo menos en la de Sardis se dijo que había unos cuantos en la iglesia que habían mantenido sus vestiduras blancas, pero en la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, ese no es el caso. No hay nada, no hay ningún elogio que se le dé a esta iglesia. Hablemos un momento acerca de la iglesia, de la ciudad de la Odisea. La ciudad disfrutaba de una gran prosperidad al estar ubicada en la intersección de dos rutas comerciales. Imagínense por un momento de que la iglesia se encuentre en Fort Pierce y las únicas rutas comerciales es el Turnpike y la I-95. Y entonces Fort Pierce se convierte en el centro de comercio para esas rutas comerciales. Todos los productos paran ahí, todas las ventas se hacen ahí, las ventas al por mayor, etc. Imagínense, o sea, Fort Pierce se convertiría en un caudal de dinero. Entonces ese es el caso con la Odisea. También era conocida por la manufacturación de lana negra. Se hacía lana negra. Y también era conocida por ciertas medicinas, ungüentos medicinales, que era para curar enfermedades en los oídos y en los ojos. También, basado en Colosenses 1:7 y Colosenses 4:12 al 13, es muy posible que la iglesia de la Odisea haya sido establecida por la prédica de Epafras, colaborador de Pablo, el cual era conocido en Colosas y en la Odisea. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, a la anterior, a Sardis le dijo, yo conozco tus obras que tienen nombre de que bien, pero estás frito, estás muerto. Aquí, yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente. Le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, esto es muy curioso, porque esta ciudad tenía
diferentes acueductos para dirigir el caudal de agua fría y el caudal de agua caliente. ¿Por qué? Porque esta ciudad tenía aguas térmicas. Aguas térmicas que salían, ¿verdad?, de montañas, en el cual, pues, tenían internamente cierta volcanidad o temperaturas calientes y emitía estas aguas térmicas. El uso del agua fría o del agua caliente tiene gran importancia. Una, para beber, y la otra, ¿verdad?, para los baños térmicos, lo cual también era parte de un procedimiento medicinal para curar ciertas enfermedades y ciertos dolores. Pero el agua tibia, ¿para qué sirve? Primeramente ni te la puedes beber, pero para el que tiene mucha sed, después de trabajar afuera mucho tiempo, tú te vas a tomar un vaso tibio de agua, capaz que te dé la turutela, te da dolor de estómago. Y bueno, y si tú te quieres bañar en un baño térmico, en unas aguas térmicas, ¿las quieres tibias? Imagínense, una sauna con agua tibia. No hay sauna, no hay vapor, no hay nada. Yo me acuerdo una vez que fuimos a las montañas rocosas de Canadá y había un baño térmico, porque era en invierno y estaba nevando. Y había gente metida en ese baño térmico y el agua estaba caliente y salía vapor. Y te bañabas al aire libre mientras caía nieve. Imagínese por un momento de que esas aguas estuvieran tibias. ¿Quién se mete ahí? El momento que empieza a nevar, se congela eso. Definitivamente no tiene ninguna utilidad. Y para Dios no tiene ninguna utilidad. Ojalá fueses frío y tienes cierta utilidad. Ojalá fueras caliente y tienes otra utilidad. Pero no eres ninguna ni la otra cosa. Eres para ser vomitado. Y así compara Jesús a la obra de la iglesia, como aguas tibias, las cuales no se pueden disfrutar. La obra de la iglesia es para ser vomitada. ¡Qué horror! Ni una cosa, ni para otra cosa, no sirve para nada. Es una iglesia que en su funcionar y en su misión no cumple con absolutamente nada. Y es digna de ser vomitada de la boca de Dios. Porque así la está comparando el Señor. Yo conozco tus obras, así que te voy a vomitar de mi boca. No sirves para nada. Qué horror que se diga eso. Que en nuestro hogar Dios no pueda sentir deleite ninguno. Ninguno. Y sigue diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Toma. O sea, una cosa es como la iglesia se percibía a sí misma, muy parecido a la iglesia de Sardis. O sea, hasta podemos hacer una tabla de comparación como hicimos con Esmirna y Filadelfia. Podemos hacer lo mismo, ¿verdad?, con Sardis y la Odisea. O sea, tenía una perspectiva, una percepción personal totalmente diferente a cómo Jesús la estaba viendo. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad de nada. Estoy en el éxito. Estoy en el éxito. Y Jesús le dice, ¿qué éxito y qué narices? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y muy diferente a la iglesia de Esmirna también. La iglesia de Esmirna era pobre y este era rico. Fíjese que cómo las iglesias pueden ser diferentes y no se pueden juzgar por sus posesiones. Dios nos libre, Dios nos guarde, que juzguemos a las iglesias por sus posesiones y por sus riquezas materiales. Dios nos libre a hacer este pecado. La iglesia de la Odisea se sintió autosuficiente y complacida con la prosperidad que disfrutaba. Oye, esto es mío, estoy viviendo, ¿verdad?, la vida y la plenitud que el Señor me ha dicho que vida, el éxito. Este es el éxito, porque Dios quiere que seamos prosperados a este nivel.
Y la iglesia tal vez sentía que sus planes y sus propósitos estaban siendo cumplidos. No había pobre en la iglesia, todos estaban prósperos, todos estaban bien complacidos en su posición como creyentes y como iglesia en la ciudad. Tenía una percepción propia de haber logrado el éxito. Yo no tengo nada en contra, ¿verdad?, de cierta solvencia económica, pero efectivamente que Dios nos libre de que tanto la pobreza como la abundancia nos impidan el servicio a Dios. Tenemos que aprender a vivir en pobreza y en riqueza, en necesidad y en abundancia, y cumplir con los propósitos de Dios. Y si perdemos, perdemos. Si ganamos, ganamos. Gloria a Dios. Pero al final del Señor somos. Entonces, para Jesús, el testigo fiel y verdadero, el mártir, eso es un testigo, el fiel mártir, el que no claudicó en sus dolores y en su aflicción, al que es verdadero, él ve la iglesia de esta manera. Eres un desventurado. En realidad, la palabra desventurado, en la palabra griega, es una persona afligida. O sea, tú te ves que estás, ¿verdad?, gozando y estás en plenitud. Tú estás en dolores, estás en aflicción en tu espíritu. Eres un miserable, eres un pobre, alguien que tiene necesidad de lo esencial. Y eres un ciego y desnudo, ciego físicamente o mentalmente ciego, alguien que no quiere entender, porque las riquezas no podían arreglar su condición espiritual. No podían. Y así, este testigo fiel, Jesús, ve a la iglesia de la Odisea. Tenga eso en mente, testigo fiel. Y le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ya que tienes tanto dinero, ¿por qué no compras de mí? Hasta que tiene un poco de llamarte la atención en ese aspecto. O sea, ya que tú eres tan rica, pues ya has comprado tantas cosas, ya has comprado, tú sabes, tus casas, tus coches, tus cosas, pues ¿por qué no me compras algo a mí? Cómprame algo. ¿Por qué no compras de mí oro refinado en fuego? Para que seas rico. ¿Y por qué no compras de mí vestiduras blancas para que te vistas? Y estoy aquí, ¿verdad?, haciendo énfasis. Y para que no se descubra tu vergüenza y la vergüenza de tu desnudez. ¿Y por qué no compras medicinas para que se unjan tus ojos con colirio para que veas? Y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que Jesús le dice, ve y compra. Compra de mí. Ya que tienes tanto dinero, compra de mí. Pero yo estoy seguro que le está haciendo referencia a Isaías 55.1. Es que lo tiene que hacer. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos un momento a Isaías 55.1. Yo creo que muchos de ustedes ya saben qué versículo es este, ¿verdad? A todos los sedientos, venid de las aguas. Estas no son tibias. Estas aguas no son tibias, gloria a Dios. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia, en aquello que en realidad no trae la plenitud en el alma del hombre? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ven y compra de mí. Sin dinero y sin precio, porque ni siquiera le está poniendo el precio. El oro refinado, o las vestiduras, o el ungüento para los ojos. No le está poniendo precio porque es gratis. Es la gracia de Dios.
Ellos sí, ¿verdad? Los creyentes en sus negocios poniendo precio, ¿verdad? A estos ungüentos, a estos aceites, a estas lanas, a este tipo de producto, lo que sea, pero ¿tú sabes qué? Compra de mí, le dice Jesús a la iglesia, pero no te pongo precio. No te pongo precio en las cosas que tú necesitas. Gloria a Dios. Y le dice, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es eso de oro refinado en fuego? ¿Oro puro? Bueno, sí, el oro puro se refina en fuego. ¿Pero a qué se está refiriendo Jesús? ¿A que le compre oro refinado? ¿Oro físico? No, ¿para qué? Jesús no está refiriendo a cosas, no se está refiriendo a cosas materiales, se está refiriendo a la fe probada. Ven y prueba tu fe. Ven y prueba tu fe. Aquí sí prueba tu fe. Porque en el momento que tú te pongas a cumplir mi propósito y mis mandamientos, ¿verdad? Tu fe va a ser probada porque ya puede venir cierta resistencia, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que utilicé? La complacencia y la autosuficiencia se van cuando empiezas tú a obedecer completamente la palabra de Dios. ¿Verdad? La comodidad se va. Así que compra oro refinado en fuego. Ponte a que tu fe sea puesta a prueba de fuego, a ser probada con fuego. Porque la complacencia te lleva a una fe pasiva. Estaban, ¿verdad?, disfrutando de ese éxito. Pero dice, mira, tu fe no ha sido probada. Tú no tienes oro ninguno. No tienes nada. Así que tú quieres tener oro, pues se tiene que ser probado en fuego. Ponte en la brecha, ponte en lo que tienes que hacer, ponte en la obediencia que se te demanda, ponte a hacer las obras que yo demando de ti y entonces tu fe va a ser probada en fuego y tú vas a tener muchísimo oro en el Señor, espiritualmente hablando, y no en las riquezas, sino en el Señor. Haciendo tesoro en los cielos y no en la tierra. Vestiduras y ungüento para los ojos. Todo lo que se conseguía de la ciudad, ¿verdad? La lana, las telas, los ungüentos medicinales. Jesús le está diciendo de que sean ricos en él, no en las riquezas terrenales, amados hermanos, no en las riquezas terrenales, sino ricos en él, ricos en frutos de él, ricos en obras de él, ricos en el testimonio de él, ricos en la paciencia de él, ricos en la fe y en la perseverancia, en la obediencia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esta iglesia? Esta iglesia tenía como visión lo terrenal. Lo terrenal. Dios nos ayude a no poner nuestros ojos en las cosas terrenales. No ser como Lot, que cuando Abraham le dice, tú decides dónde vas a ir, a la izquierda o a la derecha, y yo voy al lado contrario. Y dice que él alzó los ojos y vio que la tierra que estaba en tal lugar estaba muy buena. Y decidió ir para allá. ¿Y qué tierra era esa? Pues la de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, Dios le dice, alza tus ojos, Abraham. Es ahí donde Dios le dice, alza tus ojos. Y es que nosotros no podemos tener como iglesia una visión en lo terrenal, sino tenemos que ver, ¿verdad?, con los ojos del Señor, cuando nos dice, alza tus ojos y mira lo que yo te estoy mostrando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no es un versículo evangelístico, esto es un versículo en el cual Jesús está haciendo un llamado a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué es mayor? Porque tú ves esto y tú dices, ¿cómo es posible que Jesús está haciendo esta invitación a su propia iglesia? ¿Qué es mayor? ¿Las riquezas de una ciudad o el compartir íntimo con el Señor? O sea, porque es una invitación y está a la prerrogativa del que quiera abrir y escuchar, oír, y el que quiere oír y el que quiere abrir la puerta. ¿Cómo
el amén, el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? El que tiene las llaves de David, es capaz de venir a hacer esta invitación a la iglesia, ¿verdad? Que estaba totalmente tibia y que era digna de ser vomitada de la boca del Señor. Y ahora viene y le hace esta invitación. ¿Qué es mayor? ¿Las riquezas de una ciudad o en el compartir íntimo del Señor? Fíjese qué tipo de invitación le está haciendo. ¿Y qué propuesta tan sublime donde puede haber la posibilidad de que alguno la rechace? De que quede la posibilidad de que haya algunos que la rechacen. Porque no, eso no puede ser la voluntad del Señor, eso no puede ser la voluntad del Señor. El Señor quiere que estemos, ¿verdad?, engordados, el Señor quiere que estemos, ¿verdad?, como vacas gordas, como ovejas, ¿verdad?, rodantes, y el Señor no quiere que ninguno esté pobre, el Señor no quiere ninguno que esté enfermo, yo que estoy aquí, ¿verdad?, dándome golpes en el pecho porque yo soy engordado. Y tú no has aprendido los principios míos de fe, tú no has aprendido los principios míos de prosperidad y no tienes la misma calidad de fe que yo tengo y por eso no tienes la prosperidad que yo tengo. Pues eres un débil, eres un pobre, eres un... Y algunos que siguen teniendo esta idea y rechazan, ¿verdad?, la verdad de Jesús, que les dice, mira, si tú me quieres seguir, ¿verdad?, tienes que dejarlo todo, negarte a ti mismo, y tu fe va a ser probada en oro para que seas rico. Tu fe va a ser probada en oro para que seas rico. Esa es la riqueza que yo quiero para ti. Qué propuesta tan sublime, donde aún podrán haber algunos que decidan por las glorias terrenales. ¿Como quién? Como Demas, que dejó desamparar al apóstol Pablo amando más este mundo. Él no quería la invitación de Jesús. Él quería el mundo, él quería la riqueza, y si somos capaces de combinar ese amor al mundo y a sus riquezas con la fe cristiana, pues gloria a Dios, ahí nos convertimos en la iglesia de la Odisea. Donde se combina el deseo terrenal, los deseos de la carne, con la fe cristiana. Y Jesús le dice, ustedes son para ser vomitados. Es lo que Jesús dice de esa iglesia. Y este es un llamado individual y no al colectivo de la iglesia, donde cada uno será responsable en cómo responde al llamado que Jesús hace. Y por último, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto confirma lo dicho por Pablo en Efesios 2:6, que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, la victoria es al final de la carrera, no mientras estamos corriendo, sino nos da una promesa. Y estamos disfrutando, ¿verdad?, de las bendiciones, como si estuviéramos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero al que venciere, se sentará, ¿verdad?, se sentará en el trono conmigo. Y esto tiene que ver en la unidad con Dios, en la perfecta unidad, que es la que va a haber en el creyente con Cristo y con Dios el Padre. Fíjese, Juan 17, 20 al 22. Con esto terminamos. Pero ¿qué deseo el de Dios? El de que haya una unidad perfecta, así como existe en la familia trinitaria, pues también que exista junto con los creyentes redimidos. Esta es la oración intercesora de Cristo por aquellos que iban a creer. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado, que crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Este es el meollo del asunto, ¿verdad? La unidad. ¿Por qué está diciendo eso? Porque hace un momento, en el versículo anterior, le estaba invitando a que si abres la puerta y escuchas mi voz, si escuchas mi voz y abres la puerta, yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Así que aquellos que han accedido a esa invitación de esa unidad con el Hijo, pues eso se va a transmitir para cuando vencieren también. Esa unidad va a seguir. Y es unidad perfecta y consumada por la eternidad. Gloria a Dios. Muy bien. Con esto último que acabo de decir, terminamos lo de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo espero con el favor de Dios que ha sido una clase que nos haya abierto los ojos ante la realidad de lo que Dios pide de cada uno de nosotros como iglesia, tanto al colectivo, la iglesia local, como individuos. En la próxima semana hablaremos acerca del Cordero que es digno. Jesucristo es digno de ser glorificado como el Cordero de Dios exaltado. Hablaremos acerca de eso, siempre, ¿verdad?, basándonos en el libro de Apocalipsis. Amén. Así que vamos a orar y despedimos la clase. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que podamos ser fieles hasta el final. De no poner nuestros ojos, Señor, en las cosas de este mundo. Señor, de no darnos golpes en el pecho o mirarnos, Señor, como personas que estamos vivos, Señor, sin nunca mirarnos a la luz de tu palabra. Señor, pedimos perdón si hemos fallado, pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido, pedimos perdón, Señor, por haber apagado, Señor, y haber contristado al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu luz, comprar de ti oro refinado, comprar de ti ungüento para los ojos, comprar de ti vestiduras blancas, Señor. De ti procede todo el bien, Señor. Y podemos comprar gratuitamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas con tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.